Ahí dice el pasuk, Zichrun Yemot Olam, Binu Shenot Dor Vador. Recuerden los días de la historia, entiendan, porque no solamente hay que recordar, sino entender los años de cada generación y generación. Se inspira el Hazon Ish en este pasuk para recalcar la importancia sagrada de estudiar la historia. Estudiar historia es una misión sacrosanta, pero muy delicada. Hay que ver cómo contamos las cosas y cómo nos las cuentan. Y también ejercitar nuestro sentido crítico, que por eso Boreolam nos los dio, para discernir entre lo cierto y lo falso, entre la realidad y la fantasía. De ahí que los felicito a ustedes que han tenido esta dedicación en uno de los temas más dolorosos, y en mi caso yo no soy ni soy Shoah, no soy sobreviviente de la Shoah, pero sí soy hijo de sobreviviente de la Shoah. Zichroná Leverajá, mi mamá, que hace un año falleció a los 97 años, fue la única sobreviviente de toda la familia. A ver. A veces nosotros pensamos, y así había algunos documentales por ahí por los años 50, que todo lo que ocurrió fue obra de matones, de analfabetos, de masas iracundas e ignorantes. Pero las cuentas no cierran. A ver, vamos a mencionar una cita. El judío es el pueblo más imbécil sobre la faz de la tierra, enemigos de la humanidad, el más obtuso, cruel y absurdo. De un breve resumen de su historia resulta que los hebreos siempre fueron errantes o ladrones. Son todavía vagabundos sobre la tierra, aborrecidos por todos los hombres. Si preguntas cuál es la filosofía de los judíos, la respuesta será breve. No tienen ninguna filosofía. Nunca fueron ni filósofos, ni geómetros, ni astrónomos. Encontramos en ellos solamente un pueblo ignorante y bárbaro, que ha largamente unido la más sórdida avaricia con la más detestable superstición. Empero, no debemos quemarlos. ¿Quién firma estas líneas? Goebbels y Max Shemó, ministro de propaganda del Reich, o algún otro antisemita iracundo? No, nada más y nada menos que Voltaire, el gran filósofo humanista, uno de los adalides de la Revolución Francesa. Su amor pretendido al género humano no lo inhibió de escribir estos abortos editoriales. No son solamente entonces los matones,
líneas pronunciadas en 1933. Recién subía el nazismo al poder. No era aún obligatorio declarar tales cosas. El saber significa para nosotros que la Revolución Nacional Socialista no significa solo que un partido con suficiente fuerza tome el poder. Esta revolución significa una revolución total de nuestra existencia alemana. Heil Hitler. Ya no necesitan ustedes investigar dónde está el bien y dónde está el mal. La decisión del Führer es el bien y su contradicción el mal. Firma el famoso filósofo Martin Heidegger, rector de la Universidad en Hamburgo, una de las mentes filosóficas más exquisitas, y que sin embargo no encontró una contradicción entre toda su sabiduría y estas palabras que acabamos de escuchar. Entonces, las cuentas no cierran. El tema no es tan sencillo para simplificarlo en base a una generalización. A ver. La particularidad de la Shoah, ustedes ya lo habrán estudiado. ¿Qué diferencia hay con otras persecuciones? La particularidad es la connotación racial. Hasta ese momento, por ejemplo, con la Inquisición, era un tema de credo, de creencia. Teóricamente, un judío que se bautizaba, entonces no había más reclamo contra él. En la Shoah, después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año 1779, y en un mundo en pleno siglo XX, donde la democracia o la forma de vida demócrata estaba muy universalizada, ya no había diferencia de credos ni de confesión. El tema era racial, que se consideraba como científico. Y aquí no había salvación alguna, porque podrías apostatar de tu credo, pero no de tu raza, si es que pretendidamente la raza existe. De modo tal que cuando se erige el gueto de Varsovia, son encerrados ahí los judíos racialmente identificados como tales, aunque no profesaran ni se identificaran con el judaísmo. En el gueto de Varsovia había también una iglesia, y los que oraban en ella, incluido el cura, el sacerdote, también era de origen judío, y fueron encerrados en el gueto. No les importaba a las autoridades absolutamente que ellos ya pertenecían a otra religión. No se puede cambiar la sangre. Y así se enseñaba en las escuelas. A ver si aquí tenemos un ejercicio en una de las escuelas
de acuerdo a lo que rememoro, el ejercicio práctico era en una escuela secundaria. Observa a tus vecinos judíos, cómo se mueven, cómo gesticulan, cómo hablan, cómo mueven sus dedos. Una cuestión totalmente biológica y exacerbada de modo tal que la gente llegaba a creer que el judío camina de otra manera, que parpadea de otra manera. Hasta las ciencias empíricas vinieron al auxilio del atávico odio. Por eso, Karl Grafenauer, en 1803, significa Hitler, él no trajo ningún hidush ni ninguna novedad. En la conciencia cultural en Austria y en Alemania estaba muy asentado la judeofobia y nunca hubiera podido hacerlo solo. Era necesario el apoyo de todo un pueblo y de todas las instituciones del pueblo, de cultos y de menos cultos, de abogados, de médicos, de investigadores. Era necesario la colaboración de los sistemas ferroviarios, de toda la infraestructura de una sociedad. Dice acá Grafenauer, el mal olor de los judíos se origina en un fedor judaico emanado por cierto ammonium pirum oleosium. Ni el ajedrez se salvó. Así el campeón mundial Alexander Alekhine, muy famoso, de los más grandes ajedrecistas de la historia, escribió un tratado intitulado Ajedrez ario contra ajedrez judío. Y hablaba que los judíos juegan en forma semita. ¿Qué es jugar en forma judía y en forma semita? Juegan en forma oportunista, artera y ladina. ¿Cómo esto se traduce? ¿Será porque pretendían ganar? El jugador judío pretende ganar como cualquiera que está jugando. Y nosotros venimos de la República Argentina. En la Constitución del año 1853, la República Argentina abre sus puertas a todos los hombres del mundo que quieran habitar suelo argentino, incluyendo en el artículo 14 practicar libremente su culto. Esto no fue óbice para que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia considere que dicha tolerancia se refería exclusivamente a cristianos, evangélicos y protestantes, y no a una secta que aún espera la llegada del Mashiach, la llegada del Mesías. Todo esto textualmente. A ver. No da la cabeza para entender. Pero hay un documento que debería fascinar a todo investigador y que debería ser de lectura obligatoria, y yo creo que es el punto neurálgico de la cuestión. Este documento está fechado el 23 de noviembre de 1940, con Polonia ocupada. Otto Eckhart, de triste memoria, alto funcionario
de la gobernación general de Polonia. Media Polonia quedó con los nazis y la otra media con los comunistas. Se llamó la gobernación general de Polonia. Prohibió cualquier emigración de los judíos polacos y viró la política seguida hasta ese momento. La política seguida hasta ese momento, traducida del alemán, fuera todo lo que se pueda votar. Todos los judíos que se pueda echar y darles una patada y mandarlos lejos, bien lejos del Reich, hay que felicitarlos por dejarse echar. Pero de repente se cambió. De aquí no sale nadie. Y lo fundamenta textualmente en el decreto. La continuación de la inmigración de los judíos del este de Europa significa una renovación constante del judaísmo mundial, pues la concepción religiosa ortodoxa de estos judíos, los judíos de Polonia, de Lituania, los convierte en parte importante de los rabinos, de los maestros de Talmud, requeridos especialmente por las instituciones judías de los Estados Unidos, según afirmación de esos mismos organismos. Queremos rabanim de Polonia, ellos nos van a enseñar nuestros textos sagrados, decían las comunidades norteamericanas, y estamos aquí huérfanos de maestros. Por esa razón, continúa, cada judío ortodoxo del este de Europa significa para esas instituciones un eslabón valioso en sus esfuerzos continuos por educar espiritualmente a los judíos de los Estados Unidos y facilitar su unificación. Justamente el judaísmo en los Estados Unidos intenta crear, con ayuda de esos judíos inmigrantes, una nueva base para dirigir la guerra contra Alemania en especial. Asumo personalmente la posición de la Oficina Central para la Seguridad del Reich y solicito que se evite la transferencia de solicitudes de migración de judíos a las autoridades locales para que éstas decidan o se tome una decisión al respecto. Todas las solicitudes deben ser rechazadas sin el menor trámite. 23 de noviembre de 1940, Cracovia, que era la capital del gobierno general de Polonia, Polonia ocupada, en nombre de Eckart. Yo me quedé amún cuando leí esto por primera vez. Ay, 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 ay. Ojalá nosotros los Yehudim entenderíamos tanto el Yahadut como lamentablemente lo entendió este maldito señor. Él sabía a quién odiaba y por qué. Todos los judíos son judíos, aunque fuesen monjas o curas. Pero los judíos reformistas alemanes o asimilados franceses no le preocupaban tanto a Eckart. Los judíos polacos, esos que estudian la Torá, esos que observan el Shabbat y hablan con Dios, para ellos las puertas estaban herméticamente cerradas hasta que el horno de Treblinka estuviese a punto. Esos eran los religiosos que educaban espiritualmente,
como él mismo lo dice, los que facilitaban la unificación, el ahdut de todo el clan Israel, que ellos querían evitar. Eran los requeridos por las instituciones, eran los maestros del Talmud, como él mismo lo destaca, los que renovaban continuamente el judaísmo mundial. Todos debían morir, pero estos debían morir más que los otros. Eran los que creaban una nueva base para dirigir la guerra contra Alemania en especial. Curioso, ¿a qué guerra se refería? Estos Hasidim y Litaim no estaban entrenados ni para matar una mosca, y él debía saberlo muy bien. Eran totalmente inofensivos desde el punto de vista militar. Jamás tuvieron un revólver en la mano. Quizás se trataba de otra guerra. Todos los judíos son judíos, pero estos judíos del este, Ostjuden los llamaban, los judíos del este, estos eran los judíos. Amalek entendía el judaísmo a veces mejor que los judíos. Amalek suma 240. Hitler con Ei también suma 240. Y aquí llegamos al punto neurálgico para descifrar el enigma de la historia, la razón del antijudaísmo. No es novedad alguna. La Gemara lo dice claramente en Masejet Sukkah. Sinai, Shemikan Yarda Sinai, Siná le umot haolam. La palabra Sinai, el monte Sinai, viene de la palabra Siná, que significa odio. Esta es la verdadera razón, consciente o inconsciente. Los que rechazaron la Torá y ellos mismos se hicieron odiosos, empezaron a odiar en forma enfermiza a los judíos. Y si los judíos parecían inofensivos, mira, hay gente buena, yo conozco judíos, pero que son bárbaros, amorosos. Ese es el peor problema, ellos predicaban, que ocultan su verdadera forma de ser. Son amables, te hacen favores, y ese es el peligro del mal que ocultan para acabar con la humanidad no judía. Significa que el judí no tenía salvación. Si era malo, porque era malo, y si era bueno, bueno, es más peligroso todavía, porque su bonomía está ocultando su esencia perversa y satánica. Lamentablemente, en ese manual de odio que se llama Mein Kampf, Mi lucha, escribe el Sorer: se me ocurrió que quizá esta nación terminaría a fin de cuentas ganando la lucha por la historia. Esto es Amalek. Había un presentimiento que él mismo lo confiesa. ¿Y si estos que son tan mínimos, Nimia, una nación que atem am atmikolami, ustedes son los más chicos e insignificantes entre todas las naciones, y si al final se salen con la suya? Amalek tiene miedo, y Amalek a veces entiende mejor el tema más que nosotros mismos. El odio al judío no se originó en la envidia a su inteligencia, que tenga mucho dinero o pretendido poder, no por ser obligadamente usureros
porque no nos dejaron otra actividad, teníamos prohibido cultivar tierras y poseer campos. No podíamos ser caballeros ni militares, como la Iglesia tenía prohibido también prestar con interés, que lo dedujeron de la Torá, pero a ellos les gustaba la usura. Entonces que los judíos, el dinero que daba el señor feudal, se lo presten a los cristianos y después los intereses que no los pasen nuevamente a nosotros. El que prestó fue el judío. Y el que tenía que cobrar la deuda también era el judío, que le daba algo mínimo al yudí, el señor feudal, y el yudí era la cara visible del opresor, del acreedor sobre el deudor. Ni siquiera por no tener su propio estado, no por eso fueron odiados. Todas estas fueron consecuencias y no la causa. Se odió al judío porque recibió la Torá del Sinai. Se lo odió aún inconscientemente por haber aceptado el reto de entender que el mundo no es Hefker, que hay un Dios, que hay Torá, que hay moral, que hay Jodesh Elul, que hay santidad, que hay luz, que hay Shabbat. Al pie del Sinai quedó claro que somos criaturas a divina imagen y semejanza. Y estas cosas no a todos le caen bien. Y ahora sí, las cuentas cierran. Queridos Javerim, a ver. El Rab Itzhak Utner, él protestaba contra la palabra Shoah. Cuando yo era chico, no se usaba la palabra Shoah. Se usaba la palabra Jurban. Olam Sheaya Be'enenu, un mundo que fue y que hoy no está más, la destrucción de todos los centros judíos de Europa. Jurban. De repente lo cambiaron por Shoah. El Rabbi Itzhak Utner, el Pajat Yitzhak, él que fundó la Yeshiva en Berlín, que está en Flatbush, ustedes habrán ido en Nueva York, él decía, la palabra Shoah no es adecuada. Y no es una cuestión morfológica únicamente, sino que trastorna la Ashkafá Nejoná, la cosmovisión correcta. Porque Shoah es un mal que adviene en forma imprevista, de golpe, cuando nadie se lo espera. Dice el pasuk, lo tira mi pajat pitom, mi shoat reshaim kitabo. Ahí utiliza la palabra Shoah. No temas un mal repentino, pajat pitom, mi shoat reshaim, de una Shoah de los reshaim que de repente vaya a venir. La Shoah fue predicha por las mentes preclaras de nuestros maestros muchos años antes. Y aquí hay que observar el tema desde dos ángulos, dos puntos de vista. Uno es personal y particular con cada víctima y víctima de la Shoah, y otro en forma general. Cómo ver la mano de Dios en la historia y cómo se va moviendo el pueblo judío. En forma particular, el Rav Shach, Zichrono Leverajá, no le gustaba a él las polémicas con las víctimas, no le gustaba debates sobre dónde estaba Dios o en la Shoah estaba Dios más que nunca. No entren en esos temas, decía el Rav Shach. Dijo Boreolam sobre Job, que siendo Ish Sadik Haya, un hombre, un varón justo, y sin embargo fue tan golpeado,
Y los amigos trataban de darle musar, y de repente al final habla un amigo, habla el otro, que vinieron de los 4 puntos cardinales para corregir a Job. De repente hablan todos, habla Job, hablan los amigos, y de repente habla Hashem. Y Hashem, en lugar de ponerse en la posición de los amigos de Job, que lo estaban corrigiendo, no puedes hablar así, no puedes blasfemar. Hashem sabe lo que hace. Viene a defenderlo a Job. Lo vedat diber Job. Dice Boriolam. Job es más justo que ustedes. Y él lo que dijo, lo dijo sin conocimiento y sin intención. En Adam nitfas al Saharo. A nadie le van a reclamar las palabras que dijo en situaciones límite. Entonces, no quería que escriban libros para demostrar y para discutir y polemizar. A cada uno y uno de los miembros de la Shoah, déjenlos tranquilos y no entren en debates, porque no hablan con Dad cuando aparentemente están blasfemando. Es más fuerte que lo que el ser humano puede aguantar. Y tú, que en este momento te transformas en el amonestador y el que proclama el musar, ¿cómo estarías si estuvieses en los zapatos de esta persona? ¿Sería tu emuná tan firme? Lo vedat diber Job. Ben Adam nitfas al Saharo. Pero por otro lado, cuando uno mide todo el pueblo, entonces ahí sí hay que decir las cosas claras. El Rab Elhanan Wasserman, en su obra, que su opus magnum se llama Ikvetá de Meshija, años y décadas antes de la Shoah dijo: el pueblo judío está confundido. Algunos abandonaron la Torá, muchos, era una deserción hacia el socialismo, hacia el comunismo. Estaban inspirados por la enseñanza de la Torá de buscar un mundo mejor, pero confundidos en las formas. Y se dice que la revolución bolchevique se instigó en Yiddish. Los revolucionarios en Yiddish hablaban, porque eran todos de casas judías 100%. No sabían hablar ruso también. La Ascalá, el socialismo, el comunismo. Y otros se confundieron, no en ese universalismo, sino en el nacionalismo. Mira, el problema de los judíos es que no tenemos nuestro propio Estado. Cuando tengamos nuestro propio Estado, entonces no va a haber más antisemitismo. El nacionalismo desprovisto del fuego de la Torá. Y de repente apareció un movimiento ridículo, absurdo, pero que conquistó millones y millones. ¿Y cómo se llamó? Nacionalsocialismo, que juntó en una sola palabra las dos concepciones opuestas, los nazis por un lado y los socialistas por el otro, en una sola palabra, para mostrarte, nos dice Rab Elhanan Wasserman, mostrarte en la pantalla cuál es el problema tuyo. Mira que están haciendo una guerra contra ti. A lo mejor
no tendrías que entusiasmarte tanto con las causas sociales y con los nacionalismos desprovistos de Torá. Estos provocan una acción boomerang. Esto sí hay que decirlo. Mi mamá falleció el año pasado a los 97 años. Ella fue la única sobreviviente de la Shoah, de nuestra familia, de parte materna, la familia Lesky. Murió mi abuelito, mi abuelita, mis tíos, mi mamá, la única sobreviviente. Conoció a todos, a Mengele y Maximó, el doctor satánico del pabellón 9 de Auschwitz, que repartía caramelos a los chicos y se los llevaba a sus laboratorios. Estuvimos en ese pabellón donde hacía experimentos con seres humanos, con niños. Conoció a Rumkowski, que era el presidente del Judenrat, del Consejo Judío, dominado por los alemanes del gueto de Lodz. Una vez mereció una cachetada de Mengele, porque había que formar la fila, eran todos niños, cientos de niños, y ella movió un poco la cabeza, la cabecita, quería ver qué pasaba. ¡Una sola cabeza!, dije, y mereció un cachetazo. Fue la única sobreviviente. Estuvo en el primer transporte hacia Auschwitz. No sabía a dónde la llevaban, pero había carteles, aparecieron carteles en el gueto de Lodz, que los que se presenten voluntariamente para trabajar, no decía dónde, entonces iban a recibir un cuarto kilo de mermelada, un cuarto kilo de dulce, de jalea. Un cuarto kilo de mermelada, nos estamos muriendo de hambre, no hay comida en el gueto. Entonces se puso en la fila sin contar nada al papá. La mamá ya no vivía porque falleció un poco más de un mes después que se llevaron a mi tía Javele. Un día aparecieron en la casa, en un departamento chiquitito donde vivían hacinados 6 familias. Y aparecieron de la policía judía, había organizado una policía judía, hablaban en yiddish. Querían a mi tía Javele. Era muy joven, 17 años. Se la querían llevar, miraron por la ventana, había un camión que estaba lleno de niñas, chicas, adolescentes. Mi abuela empezó a gritar: ¡no! El de la policía judía: razoná, le dijo, hay una fiesta en el cuartel y nos estamos llevando a las chicas, estas son las órdenes, mañana te la devuelven. No se puede decir que no. No, se la llevaron a la fuerza. Mi mamá siempre se quedó con problemas de conciencia. ¿Cómo no hicimos nada? Se la llevaron a Javele, no volvió a verla nunca más. Y se puso en la fila sin contarle al papá, y de repente se encontró dentro del tren. Le dieron el cuarto kilo de mermelada y era una tentación muy grande, un poquito, lamer aunque sea un poquito, pero no, lo tengo que hacer durar, y ni lo probó. Cuando llegaron a Auschwitz, que ella no sabía que jamás iba a regresar a Lodz, igual le quitaron esa mermelada, no la probó absolutamente y de repente se encontró interna en Auschwitz. Cuando llegó, no entendía nada, la multitud de gente, llegó de noche, los reflectores,
los gritos, los ladridos de los perros. Y al final terminó designada para limpiar los baños. Le dijeron, tuviste suerte. Los que trabajan en esto pueden llegar a sobrevivir 6 meses. 6 meses, yo tengo 14 años, le señalaron las columnas de humo del crematorio. Los compañeros de viaje tuyo están ahí, elevándose. En Auschwitz, decían, los judíos entran por la puerta y salen por la chimenea. Cuando le hicimos a mi mamá el cumpleaños de los 80, no era una oradora, disertadora, pero le insistimos que hable, que hable. Y ella, está grabado, dijo, ¿qué puedo decir? Me sentenciaron a 6 meses de vida y llegué a los 80 y esta mesa, y estos nietos, y estos bisnietos, mesa de Shabbat, y estos chicos, que todos salieron de mí. ¿Hasta cuándo yo tengo que agradecer? Pero no fue tan fácil formar esa familia. Cuando ya estaba en retirada toda la soldadesca alemana, entonces vino la marcha de la muerte y la evacuación de Auschwitz, a pie. Y vino a fijarse qué es lo que yo había anotado. Y vio que estaba escrito sobre la vida, pasión y muerte de Jesús. Interrumpió la clase. Señora, este alumno no está escribiendo lo que usted dicta. Escribió Jesús y no nuestro Señor. Esta profesora, que esa falta de carácter fue cómplice de la pérdida de tantos millones, dijo, y bueno, Chapeta, no se preocupe, cada uno tiene su religión y escribe. No, de ninguna manera. No pueden venir aquí a burlarse de nosotros. Esto es una escuela argentina y cristiana. Cuando vio que estaba tan firme, entonces se volvió contra mí la profesora. Y bueno, Dines, escriba, no la haga tan complicada, escriba aquí el dictado y demás. Yo me puse de pie y le dije, señora, no puedo poner nuestro Señor, porque no es mi Señor. Y como yo lo anoté, no cambia el sentido de la frase, absolutamente. Terminé de decir, no es nuestro Señor. Un volcán en erupción se transformó el aula. Y todos se abalanzaron sobre mí y recibí unos cachetazos, unos cocorrones, y uno no se contentó con esto hasta que me clavó el compás en la cabeza. Me dejó un recuerdo hasta el día de hoy. Fue terrible la paliza que recibí. La profesora, asustada, se escapó del aula. Y yo no sé lo que hubiera quedado de mí si no hubiera sonado el timbre salvador que empezó el recreo. Entré al baño, pero no porque necesitaba ir. No quería llorar delante de ellos. Y ellos me decían, llorá, Dines, llorá, llorá, llorá. Un judío tiene que llorar, llorá. No les di el gusto, pero en el baño sí que lloré. Al final sonó nuevamente el timbre, entré al aula y ahí venía la clase de inglés que dictaba una profesora maniática, se llamaba Gerold. Cuando entraban, todos, estaba prohibido hablar español, todos tenían que hablar en inglés. Cuando entraba, todos nos poníamos de pie, ella nos decía, good morning, boys, y todos teníamos que contestarle, good morning, Miss Gerold. Nos sentamos y esta vez esta profesora sí habló en español, ella misma. Dijo, si yo estaría en Israel y me dictaría San Moisés, lo escribiría por respeto al Dios del lugar.
como si Moshe Rabbeinu fuera un Dios. Y yo vi que se volvió contra mí ahora. Parece que en la sala de profesores estuvieron comentando el caso. A la salida, en la fila, antes de desconcentrarnos, escuchaba voces: a la salida te reventamos, dices. Y aunque todavía no cumplía las mitzvot, hice tefilá: por favor, Hashem, salvame. Y a la salida me encuentro con mi mamá, que nunca venía a buscarme. Enrique, ¿no te acordás que hoy íbamos a comprar zapatos? Y ahí no se atrevieron a tocarme al ver a mi mamá. Nunca festejé más ver a mi mamá. Pero la dificultad fue no tanto con los goín. De repente un bombardeo de llamados telefónicos a la casa, que llamaban las madres de los otros chicos Yehudim, llamaban a mi mamá, Alea Shalom. Todos los otros chicos habían escrito Nuestro Señor. Y entonces le decían a mi mamá: si tu hijo es un anadaptado, pero que no venga más a la escuela. Todos ya sabemos el antisemitismo sinat Israel que hay. Tenía también que defenderme de los Yehudim. Y todo esto, así como ese SS que la levantó y la salvó, de la misma manera esto. Pero ¿por qué me planteé a mí mismo? ¿Qué hay? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y empecé a estudiar y a investigar. Y la mano de Boreolán me fue llevando suavemente hasta que terminé en la yeshiva. Ya es la hora pasada, pero voy a sintetizar. Si tienen unos 5 o 2 minutos más de tolerancia, ¿puedo? Acá tampoco termina la historia. Éramos dos, mi hermano y yo. Mi hermano, lamentablemente, Galut, no tuvo una educación de Torá y una educación judía. Se crió como un no judío. Le encantaba el fútbol. Saben que Argentina se abodazará al fútbol. Y era, como estaba Alaba Shalom, confundido, y se dedicó a su club River Plate. Pasión de multitudes, hizo donaciones porque tuvo mucha suerte económicamente, compró jugadores, y yendo al interior a un partido importante que se celebraba, y regresando, se metió debajo de un camión y falleció. Cuando falleció, mi mamá, al enterarse, lo sobrevivió 2 días. Yo estaba en Madrid, me enteré del fallecimiento de mi hermano, pobrecito, y pude ver a mi mamá y llegar a Buenos Aires del aeropuerto, pero ya no tuvo más fuerza, no tenía ninguna enfermedad, y falleció a los 97 años. Mi hermano no estaba bien casado. Tuvo una hija no judía. Esa hija vino cuando teníamos que enterrarlo. No hay entierro. Mi papá pidió que lo incineren, lo quemen y las cenizas la esparzan en el Monumental, que es el estadio deportivo de River Plate con capacidad para 100.000 espectadores, porque él quería terminar en la pasión de su vida, que fue River Plate. Pero no es lo que nosotros... A ver, mataron, y así le escribí al juez, fueron quemados todos mis parientes, mi mamá la única sobreviviente, 2 hijos, mi hermano y yo. Y ahora
vamos a terminar el trabajo incompleto de Hitler y nosotros mismos vamos a quemar a un sobreviviente. Y aparte, es una decisión no documentada, dije. ¿Dónde consta que dijo esto? ¿Qué? ¿No me cree? No es que no te creo. ¿Hay algún documento? Porque si es, ¿cuántas cosas la persona dice? Pero si le da importancia, va a un notario y eleva un acta. ¿Tenés un acta que haya dicho esto? No lo tengo, pero me tenés que creer que realmente lo dijo. Aunque te creo que lo dijo, pero él ahora que está en el mundo de la verdad, está rogando estar junto con su mamá. Si él hubiera sabido que iba a fallecer en forma tan temprana, y él se prodigó a la mamá y tuvo un kibbutz Baem tan grande, por lo menos tener que ver Israel. No estoy de acuerdo. Bueno, pedí un recurso de amparo, el juez me escuchó y se detuvo la cremación momentáneamente. Y empecé una batalla judicial. Todos me decían, interrumpí tu demanda, vas a perder, porque la hija tiene más fuerza que el hermano. Y no solamente al final lo van a terminar cremando, sino que vas a tener que pagar todas las costas del abogado que ella puso por tu demanda y no vas a lograr nada. Pero acá no termina la historia. Hubo una mano de Boreolam, yo continúo la batalla judicial, que duró más de 8 meses. Al final, el juez se pronunció en una sentencia de 40 páginas. Y en esas 40 páginas, que había que leerlas con todos los términos judiciales, algo increíble. Todo eran las razones a favor de ellos, no mías. Pero los últimos renglones fueron como ese que sacudió a mi mamá. Dice, por lo tanto, fallo y sentencio. Está totalmente prohibido la incineración del fallecido Fabián Jorge Dínez. Segundo, B, debe ser enterrado con su madre en el cementerio israelita de Tablado. Y así fue. Queridos, ahora estamos en Jodesh Elul. La mano de Hashem en la historia. Yo ya, Baruch Hashem, tuve sejud de estar en este planeta 74 años. Y seguimos, y nos encanta vivir, y a medida que vivimos más y más, y que recorremos geografía, gastando zapatos y proclamando Hashem Ua Elohim, cada vez más me cierran las cuentas. Y que el Am Israel, en su destierro y en sus diásporas, en sus aciertos y en sus desencuentros, todo se enfila a lo que hacemos Kabbalah, todo el Malchut Shamayim, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Baed. Kever Israel, y lo más grande, vida de Israel. Decía el Rebbe de Kosk, hubiera podido resucitar muertos, pero me dediqué a un desafío mucho más difícil: resucitar a los vivos. Resucitar a los vivos, resucitar al Klal Israel. Sinai es la única forma de explicar todas las Shoot y de explicar
Que eso que decían que los judíos entran por la puerta y salen por la chimenea, no explica qué pasaba después que salían por la chimenea. Eso no lo explicó nadie. Pero yo lo sé muy bien lo que pasaba. Esas Neshamot hechas cenizas, esos sueños y esperanzas, Nisosot Kedoshot, se elevaron a los cielos de los cielos. Los malachim, serafim, bejayota, kodesh, se levantaron con respeto ante esas neshamot, ante esos mártires que no murieron por otra causa que por ser Yehudim. El polvo, la ceniza subió y subió. Vayabek Ishimo, Esav peleando con Jacob. Vayabek, la Shonabak, el polvo se fue elevando y llegó a empañar el Kisea Kabod, por el Hilul Hashem. Pero ese polvo no se quedó ahí, bajó como rocío de bendición. Y justo cuando apareció esto que decía Eckhart, se acabó el estudio de la Torá y de acá no sale nadie. Floreció la Torá en todo el mundo. Me emocioné al entrar aquí, los shiurim del Rab, en todas las latitudes, en todas las geografías, en Eretz Israel. Y estamos a pasos agigantados hacia la Geulá Shelema. Ribono Shel Olam libera a todos nuestros cautivos. Nosotros estamos aquí con un té de manzanilla que me ofrecieron agua sin gas, agua con gas, y ahora vamos a nuestras casas calentitas y plácidas, y ojalá que así sea, tengamos Shana Tová Umevoreje. Pero hay hermanos nuestros que quién sabe si están, y si están, cómo están, en este mismo momento. Boreolam nos prodigue sus mejores bienaventuranzas. Al tirá mi pajat pitón, mi shoat reshaim kitabó, y veamos la Geulá Shelema para todo Am Israel y para toda la humanidad. Lo isa goy el goy jereb, veloil medu ot milhamá, amén, Kenia y razón.